Bueno, para demostrar el teorema que clasifica los puntos críticos de las funciones de R2 en R. Sí, la grabación. Gracias. Para ver la clasificación de los puntos críticos usando la matriz Hessiana de funciones de R2 en R, hay que usar el teorema de Taylor. A ver si nos da tiempo de hacer todos los detalles. Por lo pronto, lo que quiero es seguir. Va a haber cosas de este tema que vamos a utilizar en el teorema fundamental de las integrales que vamos a ver de línea y de superficie. Entonces, bueno, voy a ahondar un poco en esta discusión y vamos a aprovechar para seguir ejercitando la idea de la diferenciabilidad, de cómo la podemos utilizar para lograr esta clasificación. Entonces, no nos vamos a enfocar en la demostración, sino a entender por qué funciona el teorema, y eso nos va a ayudar para otras discusiones. Ok, entonces, y bueno, luego vamos a empezar con el caso de funciones de R2 en R, y luego ya lo generalizamos a más dimensiones. Entonces vamos a tomar una función de un dominio en R2 a R de clase C2 en D. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que esto implica, bueno, observación, lo voy a poner como observación, que la función gradiente de f, esto es una función que va de dónde a dónde. De RR. A ver, vuélvelo a pensar. De R2, en R2 de hecho de la misma D, ¿verdad? ¿Y f de qué clase es? ¿Aló? S1 en D, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Ay, perdón, la f no, el gradiente de f. El El gradiente de gradiente de f es 1, ¿verdad? Sí. A lo mejor por eso no me decían nada. Bueno, déjenme quitar una cámara porque está como chafa la transmisión. Ahora tengo que tener cuidado porque me movieron los botones y la cuelgo como el otro día. Bueno. Ok, además, las parciales cruzadas son iguales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Este teorema lo vieron con Yadira. Intuitivamente, ¿qué nos está diciendo este resultado? Que para que un... Ajá, dime. De que no importa qué término derives, ya sea el X o la Y, primero, te va a quedar lo mismo. O sea, como que el orden es Sí. conmutativo. Ajá, pero ¿qué tiene que ver esto con la función original? Entonces, fíjense. Si ustedes... voy primero con este asunto, ¿no? Una observación de esta igualdad.
Entonces, si ustedes se toman una función de clase C2 en D, vamos a pensar que ahorita D es conexo. Bueno, pues pueden tener aquí una superficie, ¿no? ¿Sale? Vamos a pensar que el dominio ahorita es este rectángulo. ¿Sale? Este es D. Entonces, esta es la gráfica de F, una superficie. Ahora, ¿cómo se ve el gradiente de F? El gradiente de F lo que va a hacer es que va a tomar este rectángulo y lo va a deformar de alguna manera en una superficie en R2, ¿verdad? Es una superficie plana. La gráfica de F es una superficie en R3, no necesariamente es plana. En general, pues solo que sea una lineal o lineal trasladada, al menos en ese pedazo. En general, pues no va a ser la superficie plana. En el caso del gradiente de F, si vemos su imagen, la imagen de este rectángulo es una cierta región en R2. Pero ahorita lo que a mí me va a interesar para este asunto de los máximos y mínimos va a ser en realidad el campo con su representación de flechas. Entonces, en cada punto de este rectángulo, el gradiente, evaluado en cada punto, ya sabemos que es una flecha que representa la dirección y sentido del máximo crecimiento de la función. Es decir, que si ustedes se paran en un puntito de la superficie, si caminan en la dirección y sentido en donde la superficie está más empinada, o sea, donde sube más, hacia allá va a apuntar el gradiente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Bien. Entonces, lo que nos está diciendo es que estas flechas, para que esta función, para que la superficie que corresponde a la gráfica de F, que es de clase C2, nos va a decir que este campo gradiente, entonces, df, el gradiente de F es el campo gradiente de F, ¿ok? Y lo que nos está diciendo es que, ¿qué cosas representan de F? Pues son las, las parciales de las funciones coordenadas de esta función, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es la parcial? ¿Quién es la definición del gradiente de F en XY? Pues es el vector la parcial de F respecto de X, coma, la parcial de F respecto de Y en XY. ¿Sale? Entonces, estas parciales que van a ser iguales, ¿qué tienen que ver con estas funciones coordenadas? Se atoró el video, ¿me escuchan? ¿Me escuchan entrecortado o me escuchan bien? Yo lo estoy escuchando bien, profe. Ok, Cristian un poco entrecortado. Si pierden una idea, por favor, díganme. Bien. Entonces, esta es la primera función coordenada del gradiente de F. Vamos a llamarle phi1 de XY es la primera función coordenada del campo gradiente y phi2 la segunda función coordenada. ¿Sale? Entonces, estas parciales, las segundas parciales cruzadas de F, ¿qué tienen que ver con las phis, con las funciones coordenadas del campo gradiente? Pues que las phis, digamos,
podrían verse como sus primitivas. O sea, porque sería como volver a derivar las phis, ¿no? Algo así, pero el chiste es que si tú tomas parciales de las phis, las parciales de las phis son las parciales cruzadas de la f, ¿verdad? Entonces, la segunda parcial de f, primero respecto de y luego respecto de x, es igual a qué parcial de qué función coordenada del campo gradiente. Pues sería la parcial de phi. Anda. La de phi2 respecto a x, ¿verdad? Bien, esta es la parcial de phi2 respecto de x evaluado en xy. Y la segunda parcial de f, primero respecto a x y luego respecto a y, ¿es quién? Pues ahora sería la de phi Se 1. ve súper pixelada. La de phi1 respecto de y, ¿verdad? Exactamente. ¿Sale? ¿Qué cosas son estas parciales? ¿Qué tienen que ver estas parciales con estas flechas? Ah, bueno, pues la segunda función coordenada les dice la altura de la flecha, ¿verdad? Dado un valor xy, phi2 de xy les da la altura de la flecha. ¿De acuerdo? Ahora, La altura de la flecha. esas alturas de las flechas van a cambiar. Sí, esta es la altura de las flechas del campo gradiente. A ver, lo voy a escribir en otra hoja. A ver, ¿puede precisar un poquito más a qué se refiere con la altura? Como su longitud o... ¿Perdón? Que si puede precisar un poquito más a qué se refiere ¿Qué con pasó, la... Gabriel? ¿Me escucha bien, profe? No te escuché, no te entendí. ¿Ya me escucha bien? Te escucho entrecortado. A ver, déjalo escribo, no me tardo. Ahora creo que sí, a ver. A ver, que si puede precisar un poquito más a qué se refiere exactamente ¿Habla, con las... Gabriel? Si estás hablando, no te estoy escuchando. Ok. Pero yo no le entiendo. Lo escucho entrecortado y de repente como que se atora el audio y de repente se oye sus palabras aceleradas, entonces no le entiendo. Ajá. Pues, ¿cómo que cuál es la altura de la flecha, Gabriel? A ver, no me espantes. Aquí tienes XY. La flecha es el gradiente de f en XY, pero tiene dos coordenadas. Phi1 de XY y Phi2 de XY. ¿Cómo que cuál es la altura? La altura entonces sería la coordenada en y. Pues sí, ¿no? Ah, es que no lo cachaba, perdón. No se enoje. Esto de aquí es la Phi2. No, pero ¿cómo la altura de...? ¿Cómo no sabes lo que es la...? Ya de tantas cosas, ya no sabemos lo que es una altura. Y la base de la flecha es la Phi1, ¿verdad? ¿De acuerdo, Gabriel? Ok, profe. Sí, ya cacha. Vale. Entonces, ¿qué te mide la parcial de Phi2 respecto a X? Porque esa es esta parcial cruzada de la F. ¿Qué te mide la parcial de Phi2 respecto a X? Pues como estás tomando una parcial respecto a X, lo que estás haciendo es ver cómo cambia la Phi2, que es la altura de la flecha, al mover la variable en la primera dirección canónica. Es decir,
Cuando tú te mueves desde este punto en la dirección horizontal, esta altura de la flecha va a cambiar. ¿Y cómo cambia? La velocidad instantánea de cómo cambia esta altura es lo que te mide la parcial de phi2 respecto a x. Pero, ¿cómo cambia esta altura cuando te mueves en la dirección horizontal? ¿De acuerdo? Entonces, la parcial de phi2 respecto a x mide el cambio de la altura de la flecha al mover la variable en dirección horizontal. ¿Se entiende? ¿Cómo está cambiando la altura de la flecha al mover el punto base de la flecha en dirección horizontal? Eso es lo que está midiendo esto. Y al evaluarla en un punto, es la velocidad instantánea de ese cambio, ¿verdad? ¿Está claro para todos? Mientras que la parcial de phi1 respecto de y, ¿qué mide? Ahora mide el cambio en El cambio. el movimiento en el eje Instantáneo, ¿verdad? Instantáneo, le voy a poner. Instantáneo. Entre paréntesis o puntual, como lo quieran ver. Mide el cambio de la base de la flecha al mover la variable. ¿Cómo? Ahora la estaríamos moviendo verticalmente. Al mover la variable verticalmente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todas? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de que para las funciones de clase C2 las parciales cruzadas son iguales? Pues que este cambio y este cambio es el mismo. O sea que cuando ustedes acomodan las flechas en el rectángulo, para acomodar las flechas del campo gradiente de la función, las flechas, está claro que no solamente tienen que cambiar continuamente, y además tienen que cambiar de manera continuamente diferenciable. Y para que eso pase, este cambio y este cambio tiene que coincidir. O sea, cuando la función original, la superficie es de clase C2, este campo va a tener esa característica, que este cambio y este cambio van a coincidir. O sea que las flechas, además de que tienen que variar continuamente y continuamente diferenciable, además, este cambio coincide con este cambio. ¿Quedó claro? Entonces, como el campo gradiente, perdón, como f es de clase C2 en D, estos cambios, o sea, el cambio de la altura en la dirección horizontal y el cambio de la base en la dirección vertical coinciden. Ok. ¿Dudas hasta el momento? No, profe, creo que vamos bien. Vale. Se está mandando. Bueno, ahorita lo voy a dejar en el tintero porque para poder terminar de ver este asunto de las primitivas que mencionaban,
pues necesitamos la integral. Pero entonces, esto ya nos está diciendo que si ustedes, por ejemplo, toman un campo de R2 en R2 de clase C1, pero que no cumpla esta característica, ese campo no puede ser gradiente de alguna función de este estilo. ¿Se entendió? Ahorita nada más con lo que hemos dicho, dejo apuntada esa observación que luego hay que retomar en el tema de integral, ¿sale? Por lo anterior, si tenemos un campo G de un dominio en R2 a R2 de clase C1 en D que no cumple que la parcial de G2 respecto a X sea igual a la parcial de G1 respecto a Y en todos los puntos, G no es el gradiente de F para alguna, para alguna F que vaya de D en R2 a R. Es decir, G no puede ser un campo gradiente. ¿Se entiende la observación? ¿Se ve por qué esto se va a conectar con el teorema fundamental del cálculo para la integral de varias variables? ¿Lo intuyen? Bien, porque fíjense, en cálculo 1 habíamos comentado y en cálculo 2 que, por ejemplo, para funciones de R en R, ¿qué tipo de funciones no pueden ser la derivada de una función? Es decir, no pueden tener primitiva. Pues si tienen discontinuidad de brinco o removible, no van a poder ser derivadas de alguna función, no tienen primitiva. Para funciones de varias variables, lo que estamos viendo es que no solo tiene que, o sea, hay más condiciones. ¿Sale? Y de hecho, para alguna F de un dominio en R2 a R. Para alguna. Sí, para alguna. Bien. Acuérdense que para funciones de R en R, con el primer teorema fundamental del cálculo, con que sea continua ya tiene primitiva. Acá no va a ser suficiente que una función de R2 en R2, con el hecho de ser continua, no se va a garantizar que tenga primitiva. Oh, eso está ¿Sale? intenso. Sí, sí, profe. Está bueno, ¿verdad? Ajá. ¿Vale? Sí, porque antes Bueno, sí se pero para... concluía eso. ¿Eh? O sea, justamente porque antes se concluía eso, si era continua, justamente su función integradora iba a ser su primitiva. Pero entonces Exacto. hay que Si meter más es cosas. continua, no necesariamente tiene primitiva. ¿Sale? Se necesitan más condiciones. Bueno, para poder ver qué tipo de campos sí tienen primitiva, vamos a necesitar la integral. Entonces, lo escribo aquí de una vez.
Pero falta un buen cacho, porque hay que ver primero la integral de volumen y hasta después, en la segunda parte de la integral, vamos a poder retomar este asunto. Bien. Ahora, estábamos con lo de máximos y mínimos. Me regreso a eso. Entonces, ya saben que si ustedes tienen una función diferenciable, diferenciable en D, donde f va de D en R2 a R, y f tiene un valor extremo local en X0, entonces el gradiente de f en X0 es el vector 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Eso pues tiene que ver con que los puntos de la superficie donde tienen un valor extremo local, la tangente es un plano horizontal, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahora, el problema que hay que discutir es, dada f de un dominio en R2 a R, ¿cómo encontramos los valores extremos de f? Bueno, la primera pregunta es, ¿f tiene valores extremos? ¿Qué se le pide a la función para garantizar que en el dominio sí alcanza el máximo y el mínimo? Entonces, primera condición. Que sea continua, porque manda compactos en compactos. Entonces, hay que pedir que f sea continuo en D y que D sea ¿cómo? Que sea cerrado y acotado. O sea, compacto, ¿verdad? Simón. Vale. Ahora, ya sabemos por teoremas de continuidad que en este caso la función sí alcanza su máximo y su mínimo en el dominio. Pero ¿cómo podemos encontrar los valores extremos? ¿Qué se tiene que hacer? Pues una opción sería ver justo la condición que dijo que tenía que pasar en el teorema de arriba, ¿no? Que el gradiente de f en cierto punto te haga el vector 0. Ok, entonces, para encontrar los valores extremos, seguimos seguimos el procedimiento siguiente, ¿no? Procedimiento siguiente. Entonces, bueno, aunque sea repetitivo, voy a poner en la hoja procedimiento para encontrar los valores extremos de f usando el cálculo diferencial. Todo esto, sale. Bueno, hay que ver qué más condiciones les vamos a pedir, pero vamos a hacer la lista del procedimiento y al final mencionamos, pues, qué le vamos a pedir a la f. Bueno, entonces, de acuerdo al teorema anterior, como
en los valores extremos locales el gradiente se hace cero, entonces podemos en el primer paso identificar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner el conjunto de puntos críticos va a ser x1, x2, hasta xn. Vamos a pensar que tenga solo una cantidad finita de puntos críticos en el dominio. ¿Sale? ¿Y luego qué hacemos? A ver, pensando. ¿Cómo? No digo que todos pensando. Ah, Es que, pues esos puntos críticos podrían ser máximos, mínimos o puntos sillas, pero pues más bien, o ninguno, ¿verdad? o ninguno. Lo que dice Leo, Ajá, entonces, si lo que queremos hacer es... Ajá, sí, Gabriel. no, nada, continúe. Bueno, o sea, pero Jesús, identificar los puntos críticos de F es ver en dónde el gradiente se hace cero, ¿verdad, Jesús? Sale. Y luego, lo que se hace es clasificar los puntos críticos. En máximos locales, mínimos locales, Puntos punto silla o ninguno. o ninguno. Es decir, bueno, lo voy a poner aquí, ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se hace esta clasificación? Usando la matriz hessiana, ¿verdad? ¿De acuerdo? Acuérdense que la matriz hessiana de f en un punto xy es la derivada de la función gradiente de f en ese punto, ¿verdad? Que lo pueden pensar como la segunda derivada de f. ¿Están de acuerdo? Este teorema ya se los enunció Yadira y les explicó por qué funcionaba, pero ahorita voy a ahondar en esta parte. Antes voy a acabar el procedimiento. Ok, ahora sí. 3. Encontramos el máximo de f en el interior de D, en el interior del dominio, comparando, evaluando f en los máximos locales y en, los puntos donde el determinante de la matriz hessiana de f sea cero.
porque es aquellos en donde el criterio de la segunda derivada no te está permitiendo identificar si son máximos locales o mínimos locales o ninguno de los anteriores. Los puntos sí ya sí los podemos descartar porque ahí no puede estar el máximo global ni el mínimo global, ¿verdad? ¿Está claro? Lo mismo hacemos y luego 4 o lo meto dentro del mismo punto 3. Asimismo, encontramos el mínimo de F en el interior de D, evaluando F en los mínimos locales y en los puntos, lo mismo, ¿no? Y en los puntos donde el determinante de la matriz hessiana se haga cero. Los puntos críticos, ¿verdad? En los puntos críticos donde el determinante se haga cero y con la segunda derivada no sabemos qué está pasando. ¿Sale? 4. Encontramos los valores extremos de F en la frontera de D usando ¿qué? ¿Qué se usa? ¿También se utiliza la matriz hessiana? No. ¿Qué se usa en la frontera de D? ¿Cómo sabemos que en D va a haber valores extremos de F? Porque la frontera de D es un compacto y al ser F continua, ahí alcanza máximo y mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué se utiliza para encontrar los valores extremos de F en la frontera del dominio? ¿Qué teorema? ¿No han entrado con Yadira? Ya los caché. ¿Qué han visto con Yadira? No. El criterio de la hessiana es para puntos interiores del dominio. No sé, no, eso no creo que lo hayan visto. Multiplicadores de Lagrange, ¿a qué le suena? ¿Para qué es esto? No, la forma cuadrática tiene que ver con el criterio de la hessiana, Luis. Ya habían visto multiplicadores de Lagrange, ¿no? ¿O le entendí mal? Le entendí que ya habían visto una parte. No, sí, profe, justo ayer lo estábamos viendo. Ah, ahí está. ¿Ok? Pero de Para esos eso sirven los primitivos, quién sabe. multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues ya tienen mañana que preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué se usan los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de la función en la frontera? ¿Ok? Bueno.
Para que este procedimiento, digamos, bueno, una vez que encontramos los valores extremos en el interior, el máximo y el mínimo de los puntos interiores y en la frontera, comparamos, ¿verdad? El último paso es comparar los valores extremos de F en los puntos interiores de D con los encontrados en la frontera de D. Y ya, el más grande, a la hora de hacer la comparación, el más grande será el máximo global y el más chico será el mínimo global. ¿Sale? ¿No viste multiplicadores de Lagrange, Jesús? ¿Te refieres a tu que ya habías visto en tu curso de cálculo 3? Ajá. Pero acuérdate que el chiste de saber encontrar máximos y mínimos locales, para un montón de aplicaciones, lo que necesitas es encontrar máximos y mínimos globales. En las aplicaciones de actuaría, de ingeniería, de un montón de áreas, el chiste es saber encontrar valores extremos globales. Y para poderlo hacer, necesitas encontrar los locales, pero luego comparar con los valores extremos de la función en la frontera del dominio con lo que está pasando en los valores extremos locales. ¿Se entendió, Jesús? ¿En qué carrera estás? Física. Bueno, los compañeros que están en la actuaría van a estar más familiarizados. No sé si ya lo están llevando. Programación lineal. ¿Ya están llevando programación lineal? Pero lo ven exacto, lo ven en investigación de operaciones. ¿Investigación de operaciones es obligatoria? Sí, para actuaría y aplicadas. Exacto. Entonces, es que ahí lo que necesitan es optimizar funciones lineales de varias variables. Y los dominios generalmente quedan restringidos con funciones lineales, lo que le llaman politopos. Las regiones de Rn delimitadas por funciones lineales les llaman politopos. Y eso de la programación lineal es para encontrar los valores extremos de funciones lineales en esas regiones delimitadas por funciones lineales a la vez. Ahorita estoy con otra cosa, Luis Manuel. Bueno, entonces, ¿está claro el procedimiento para encontrar los valores extremos globales de una función? Nada más que necesitamos. En general vamos a necesitar que además de que D sea compacto, sea conexo. Si se llegan a encontrar con una función que no sea conexa y tiene varias componentes conexas, hay que aplicar el procedimiento en cada componente conexa y luego comparar los valores extremos de cada componente conexa y ya de esa manera encuentran los valores extremos globales. ¿Sale? Pero bueno, el procedimiento es igual, hay que comparar todos esos valores. Y bueno, para utilizar el criterio de la Hessiana, se necesita que F sea de clase C2 en D.
¿Ok? Y con este procedimiento se cubre muchos tipos de dominios. Por ejemplo, puede ser una bola, una caja, un convexo en general, muchos tipos de dominios, ¿sale? Ahorita no voy a andar en eso. Porque luego pues puede haber dominios complicados. Que el interior sea vacío y, en fin, cosas complicadas que no nos vamos a meter en eso. Para simplificar, pues vamos a tomarlo de conexo, ¿sale? Bien. Bueno, ahora, ¿por qué funciona el criterio de la Hessiana para clasificar los puntos críticos de F? Y eso es lo que vamos a discutir ahorita. Bueno, entonces, esto tiene que ver con cómo se va a ver el campo gradiente de F alrededor de un punto crítico. La Hessiana nos describe el comportamiento del gradiente de F alrededor del punto crítico. Entonces voy a explicar esto. Ok, entonces, ¿cómo se ve el campo gradiente? A ver, casos, situaciones posibles. Entonces, el caso 1. En X0, si ustedes tienen un punto crítico en X0, ¿cómo se ve la flecha que le asigna el campo gradiente a X0? Pues una flecha que es un punto, o sea, no sale flecha de aquí, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el gradiente de F en X0 de entrada es el vector 0. ¿Sale? Entonces, si el campo gradiente apunta alrededor de X0, las flechas apuntan hacia el origen, o sea, hacia X0, ¿qué significa? Que la superficie siempre crece al acercarse al punto crítico. Por lo tanto, ¿qué tipo de punto crítico tenemos aquí? Es un máximo. Así es. Entonces, X0 es máximo local. Caso 2. Sí, Gabriel, ¿qué me ibas a decir? Nada, justo eso, que era un máximo. Ok. ¿Qué pasa si todas las flechas salen? Pues tenemos justo el caso contrario, es un mínimo local. X0 es mínimo local. Y puede pasar que en una dirección las flechas salen, en otra dirección, lo voy a poner con rojo. Las flechas se acercan hacia X0. Sí,
todo este asunto de los campos gradientes y eso tiene que ver con toda esa cuestión de campos eléctricos y magnéticos. ¿Sale? De ahí viene. Justo en ese caso que acabo de poner es un punto silla, profesor. ¿Qué en este tercer caso que vamos a tener? Un punto silla. ¿Perdón? Punto silla, ¿verdad? Bien. Entonces, por ejemplo, si estuviera... la pregunta es si podemos identificar estas tres situaciones con la hessiana en X0. ¿Por qué? Porque como F es de clase C2, no te escucho. ¿Me escucha ya? Te escuché ahorita entrecortado. ¿A qué te refieres con que líneas son circunferencias? ¿A qué te refieres con eso? Si tenemos X0 y los vectores no están acercando a 0, a X0 ni se están alejando, más bien como que forman los vectores del campo circunferencias, o sea que como los remolinos de agua, pero sin que se acerquen, o sea, son paralelos. A ver, aprovecho para hacer esta observación. Miren, estos campos gradientes, ustedes pueden... los vectores les describen en cada punto la fuerza o la velocidad de algo que se está moviendo. Por ejemplo, pueden tomar una rebanada en la atmósfera pensando que en una rebanada el movimiento es a lo largo de ese plano que están tomando esa rebanada y la velocidad en que se está moviendo el aire en esos puntos del plano les describen estas flechas. En general, pues no va a pasar eso. En el campo de velocidades en el aire, pues va a vivir en R3. Pero bueno, esto puede ser un campo eléctrico, un campo magnético, distintos tipos de situaciones que les describen cómo se están moviendo las velocidades a las que se están moviendo las partículas en un plano. ¿Ok? También, por ejemplo, esto tiene aplicaciones a cuestiones de población, a cuestiones de medicina. Por ejemplo, en las cuestiones de medicina, por ejemplo, se puede modelar qué tanto qué tanta presencia de antibiótico tiene que haber o de un cierto medicamento para que baje la población de de una bacteria, de un virus, etcétera, y van a tener situaciones que se pueden describir con funciones así, de R2 en R2. O sea, las aplicaciones, el campo de aplicaciones es enorme. Bueno, entonces, como están pensando que estas flechas son velocidades, ustedes pueden querer saber cómo se están moviendo las partículas dentro de este campo de velocidades. Eso es lo que van a ver en ecuaciones diferenciales. Pero en este caso, uno se puede imaginar las trayectorias en las cuales las partículas se están moviendo. Por ejemplo, aquí pues la trayectoria va a ser una curva que aterriza en el punto crítico. Aquí al revés, la curva se va a ir alejando en cierta trayectoria, alejándose del punto crítico. Y acá depende de la trayectoria. Si toman la trayectoria roja, la trayectoria va a hacer que el movimiento sea hacia el punto crítico. Pero si toman la negra,
las trayectorias van a llevar a las partículas alejándose del punto crítico. ¿Y qué pasa fuera de esa cruz? Pues las soluciones de las ecuaciones diferenciales respectivas van a ser de este estilo, curvas así. ¿Sale? Entonces, como que se acercan al punto crítico, pero luego se alejan. Entonces, que esto es lo que le pasa, por ejemplo, si ustedes tienen una, bueno, o sea, si es que no me imagino ahorita, aquí los compañeros que ven aplicaciones podrían decirme en qué tipo de situaciones hay este tipo de comportamiento. Pero bueno, ahorita no se me vino uno a la mente, me tengo que acordar. Bueno, porque no me quería meter en esto de las ecuaciones. Pero bueno, el chiste es que lo que entiendo que me dice Luis Manuel es, ¿qué pasa si estas trayectorias que tienen que seguir las partículas para que sus velocidades se comporten como el campo gradiente de la función, en lugar de ser trayectorias que llegan a x0, que salen de x0 o que son de este estilo como los puntos silla, ¿qué pasa si son circunferencias alrededor de x0? Ah, eso no puede pasar. Qué loco, ¿verdad? En el contexto del que estamos. Ahorita voy a explicar eso. Bueno, no sé si me dé tiempo hoy, pero lo que voy a ver ahorita tiene que ver, va a salir como, una observación va a ser eso. Si ustedes toman campos en general de R2 en R2, sí puede haber, es decir, puede haber ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales cuyas soluciones sí sean circunferencias o elipses alrededor del punto crítico. Se les llaman soluciones periódicas. Pero, ¿qué ocurre? Que ese tipo de campos no cumplen que sean campos gradientes, es decir, no pueden ser el gradiente de una función de R2 en R. Y eso tiene que ver con la observación anterior, Luis Manuel. ¿Queda claro? ¿Por qué pasa eso? Ahorita va a salir. Si no acabo hoy, acabo el viernes. Pero dijimos, ¿dónde está esa observación? Esta, ¿no? Entonces, no cualquier campo diferenciable de R2 en R2 va a ser el gradiente de una función de R2 en R. Es decir, no necesariamente tiene primitivas. Aquellos campos de R2 en R2 que las flechas se acomoden de manera que siguen una trayectoria circular alrededor del punto crítico, esas no van a tener primitiva. ¿Sale? Bueno. Ok. Ahorita a nosotros me voy a centrar en estos tres casos porque son los tres casos que nosotros queremos identificar. Bueno. Para eso, la observación aquí clave es que la función gradiente es de clase C1 en D. Eso quiere decir que el campo gradiente de F se parece a la matriz hessiana de F cerca de X0. ¿Están de acuerdo? Simón, profe. Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es el comportamiento del campo gradiente alrededor de un punto crítico, lo que necesitamos saber es cómo es el campo lineal en X0 de la matriz hessiana. Es decir, necesitamos saber cómo es el campo ¿Por qué esto es un campo? Porque acuérdense que esto es una lineal, es lineal
¿De dónde a dónde? Una vez que ustedes evalúan la matriz hessiana en un punto, les queda una matriz de 2 por 2 con entradas reales. O sea que es una función lineal que ¿de dónde a dónde? Sería de R en R. No. A ver, ¿quién es la matriz hessiana en X0? Es la matriz formada por ¿quién? Es la parcial de F1. No, perdón. Es la segunda parcial de F dos veces respecto a X evaluada en X0. La segunda parcial de F respecto a X primero y luego respecto a Y. ¿Por qué? Porque aquí tiene que aparecer en el primer renglón el gradiente de la primera función coordenada del gradiente de F, pero esa es la parcial respecto de X. Su gradiente es esta y esta, ¿verdad? Y luego abajo es la segunda parcial de F, primero respecto de Y y luego respecto a X, nada más que estas son iguales, evaluadas en X0. Y luego la segunda parcial de F respecto a Y dos veces, evaluada en X0. ¿De acuerdo? Esta es la jacobiana del gradiente de F. ¿Está claro? Bien. La jacobiana del gradiente es la segunda derivada de F que le llamamos matriz hessiana de F en X0. ¿Sale? Bien. Ahora, Emiliano, esto está evaluado porque tú vas a aproximar. ¿Cómo vamos a saber cómo es el campo gradiente alrededor de X0? Aproximando F cerca de X0, pero esto lo voy a poner así. Esto es cercano a la hessiana de F, pero evaluada en X0. Ya está evaluada. Entonces, esta matriz es una matriz de 2 por 2 con entradas reales. No está variando. Eso es una función de R2 en R2, cuya variable, ¿quién va a ser? Como vamos a utilizar que el campo gradiente de F es una función de clase C1, y lo vamos a aproximar con su mejor aproximación lineal, que es la matriz hessiana, usando la diferenciabilidad de F, ¿qué nos dice la diferenciabilidad del gradiente de F? Usando que el gradiente de F es diferenciable, tenemos que el gradiente de F en X0 más H es igual a ¿quién? Al gradiente de F en X0 más su mejor aproximación lineal, que es la matriz hessiana de F en X0, evaluada en el incremento, más la función error que depende del incremento. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Eso quiere decir que el gradiente de F en X0 más H es aproximadamente igual al gradiente de F en X0 más la hessiana de F en X0 por el incremento. Pero como X0 es punto crítico, esto es igual simplemente a la hessiana evaluada en X0, perdón, sí, evaluada en X0 por el incremento.
Acuérdense que el gradiente estamos alrededor de un punto crítico, este es el vector 0. ¿Ya ven por qué este análisis sirve para los puntos críticos? El campo gradiente de f alrededor de x0 es aproximadamente igual a la hessiana de f en x0 por el incremento, dado que el gradiente de f en x0 es el vector 0. Y aquí la función, esta función, todo esto es la función que va de R2 en R2, que es lineal. ¿Está claro? Entonces, pregunta. Queda clarísimo. ¿Por qué? Si yo quiero saber cuándo tengo un máximo local, un mínimo local o un punto silla del campo utilizando el campo gradiente, lo único que tenemos que hacer es saber cuándo esta función lineal tiene un campo de este estilo con las flechas hacia adentro, hacia afuera o así. Si esta función lineal, la hessiana de f en x0, se viera así, la función va a tener un máximo local, ¿verdad? Si esta función lineal, su campo, se viera así, pues la función original va a tener un mínimo local. Y si el campo de la matriz hessiana se viera así, va a hacer que la función original tenga un punto silla. ¿Se ve por qué? Por esto de aquí. ¿Dudas hasta el momento? Entonces, para clasificar los puntos críticos de una función de R2 en R de clase C2, utilizando la matriz hessiana, lo único que necesitamos saber es bajo qué condiciones las lineales de R2 en R2 cumplen esto, o cumplen esto, o cumplen esto. ¿De acuerdo? ¿A poco no está bien bonito? ¿O ya los perdí? Hola. Si alguien está hablando, no los escucho. ¿Me oyen? Sí, profe, vamos chido, sí, sí, sí. ¿Ya nada les sorprende? No, sí, pero como hace rato no estaba escuchando, por eso mejor ya no prendí el micrófono. Ah, pero tampoco escribieron nada. Que la banda está Bueno, desesperada. entonces, la siguiente pregunta es esta. Entonces, ¿qué tipo de comportamientos tiene la hessiana? ¿Qué tipo de comportamientos tiene la matriz hessiana evaluada? Esto es muy importante, ¿eh? Recordando que las segundas parciales cruzadas de f son iguales en todos los puntos. O sea, noten que estas funciones lineales no son de cualquier estilo por esta condición. Es decir, que la matriz hessiana se ve de la forma A, B, B, C. Y ya eso restringe el tipo de comportamientos que va a tener los puntos críticos
porque no estamos considerando todas las lineales. Y el hecho de que esta matriz hessiana sea de esta forma, Luis Manuel y todos, va a implicar que no vas a poder tener flechas que se están formando trayectorias circulares o de elipse alrededor del origen. ¿Lo ves? Ahora, eso se podía ver desde el momento en que ustedes ya saben que las superficies descritas por funciones de R2 en R, en puntos críticos, el comportamiento local es de máximo local, mínimo local, punto silla, o ninguna de las anteriores, pero porque la función está oscilando mucho, eso implica que el campo gradiente no puede formar trayectorias circulares con las flechas. Porque si los puntos críticos de una superficie, de una función de clase C2 de R2 en R, tiene o este comportamiento en un punto crítico, o este comportamiento, o por cómo son las superficies, ¿verdad? Por cómo son las superficies, solo tienes estos tres casos o combinaciones de estas cosas cerca del punto crítico. Entonces no existen trayectorias circulares en los campos gradientes, por cómo son las superficies. Pero además aquí se demuestra. ¿Lo ven? Intuitivamente, ustedes imagínense una montaña así, por muy extraña que sea, que su superficie queda descrita por una función de clase C2 de R2 en R. No va a poder pasar que su campo gradiente forme trayectorias circulares alrededor del punto crítico. Porque eso, ¿qué querría decir? A ver, ¿ya mandé esta foto? A ver. ¿Qué querría decir? Tomen una función lineal de R2 en R2, ABCD, de R2 en R2, tal que las flechas alrededor del origen forman trayectorias circulares o de elipses. Quiere decir que las flechas pues tienen que ser tangentes a esta trayectoria. ¿Verdad? Falta la última. Ya la mandé, ¿no? Ah, no. Voy. Ya la mandé. Ok. Bueno, entonces, si ustedes toman una lineal cuyas flechas, cuyo campo sí forma trayectorias circulares o de elipses como en este ejemplo, ¿por qué esto no puede ser el campo gradiente de una función de R2 en R? Bueno, ya por ser lineal, este comportamiento se va repitiendo en elipses cada vez más pequeñitas, ¿de acuerdo? Etcétera. Porque esto querría decir que tan cerca como quieran de este punto trasladado a x0, la dirección de máximo crecimiento es estar dando vueltas. Eso no puede ser que tú estés creciendo a lo largo de esta trayectoria y regresas y tengas que seguir creciendo. Eso no puede pasar, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, nuevamente, esto no puede ser un campo gradiente.
no puede ser un campo gradiente por las propiedades del gradiente. De que apunta en la dirección de máximo crecimiento. Ya. ¿Sale? Bueno, ya. Ahora, regresando a lo anterior. Tenemos una matriz hessiana que, como las parciales cruzadas de la F son iguales, esta entrada de la hessiana es igual a esta siempre. ¿Qué tipo de campo podemos tener? Entonces, mi pregunta es si ya vieron en álgebra lineal la clasificación de transformaciones lineales a partir de su traza y su determinante. ¿Alguien lo ha visto? ¿Están llevando lineal ahorita o ya llevaron las dos lineales? Yo llevé la primera lineal el semestre pasado, pero la segunda está en paro. Bueno, ok. Pero bueno, les voy a dar un panorama general que además de que les va a servir para lineal, les va a servir también para ecuaciones diferenciales, porque acuérdense que en ecuaciones se resuelven sistemas lineales y las soluciones de esos sistemas lineales tienen que ver con la clasificación que les voy a platicar ahorita. No voy a hacer demostraciones porque eso lo harán en los cursos correspondientes. Pero esto nos va a permitir a nosotros entender por qué el teorema de clasificación de puntos críticos utilizando la matriz hessiana dice lo que dice. Y por eso me voy a meter en este asunto. ¿Sale? Para que se entienda de dónde sale. Porque la demostración utiliza el teorema de Taylor. Y es una demostración técnica que a lo mejor, que visualmente, geométricamente, no deja tan claro por qué funciona como funciona el teorema. Entonces, una manera de demostrar este teorema es como muy técnico, muy de hacer cuentas y como que uno pierde la noción de lo que está pasando con la geometría, con la física del asunto, etcétera, con la parte intuitiva. Y eso es en lo que me quiero meter ahorita. ¿Sale? Bueno, espero terminar porque me queda poquito tiempo. Bueno. El chat, aquí está. Sale. Entonces, para identificar el tipo de puntos críticos que tiene F usando su matriz hessiana, necesitamos clasificar las funciones lineales de R2 en R2. Entonces, les voy a dar la clasificación completa y luego vamos a ver cuáles de los comportamientos que puede haber, cuáles pueden ocurrir en nuestro caso, dado que la matriz hessiana es de este estilo. Entonces me voy a salir un poquito de lo que necesito ver de cálculo, nada más para darles el panorama completo. Y luego aterrizamos en lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto lo pueden ver como cultura matemática. Ah, voy con la foto. Es esta, ¿verdad?
Bueno. Entonces, para eso necesitamos dos cosas. Cambios de coordenadas, dos cosas. Uno, cambios de coordenadas lineales. Ya está aquí. Cambio de coordenadas lineal. Y dos, valores propios. Entonces, ¿qué saben de los valores propios de una matriz? ¿Y qué tiene que ver los valores propios de la matriz con la función lineal? Perdón. Los valores propios, si no mal recuerdo, son las raíces del polinomio característico de la matriz. Ajá. ¿Y de dónde sale ese polinomio característico? Dice Luis Manuel, son los valores con los que podemos multiplicar la matriz para obtener la transformación en esa matriz. No es muy preciso y no sé si está bien lo que quieres decir, Luis Manuel. ¿De dónde sale el polinomio característico? Del determinante de la matriz. ¿De cuál matriz? ¿De la original? No. Entonces, a ver, ustedes tienen la matriz A igual a Lo A, que B, puso C, Marco Antonio. D. Exactamente. El polinomio característico, P, que depende de lambda, se obtiene como el determinante de la matriz. No, está al revés la diferencia, ¿no? A menos lambda I. Eso. La identidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Y los valores propios son los que cumplan que P de lambda, son los lambda que cumplen que P de lambda es igual a 0. Vamos a escribirlo de una vez ya que estamos en esto. Esto es el determinante de qué matriz. Pues es A menos lambda, B, C, D menos lambda. Y el determinante de esto es A menos lambda por D menos lambda menos BC. Desarrollamos y ¿qué nos queda? Menos lambda por menos lambda da lambda cuadrada. Luego, menos, ¿qué cosa? A más D por lambda. ¿Está bien eso? Este por este me da menos A por lambda. Este por este me da menos lambda D. Menos lambda D. ¿Sale? Menos BC. ¿Sale? Pero ahora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué utilizamos esta? ¿No faltó más AD? Porque es A cuadrada más B, bueno, Es más este 2. por este menos este por este. Y ya, Ajá, ¿no? sí, pero sí. Ah, sí, falta el otro. Tienes razón. De aquí sale más AD, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bien, que es el determinante, ¿verdad? De la matriz original. Sí. Bien, sí, gracias. Que no me iba a salir. Bien. Ahora, pero ¿de dónde por qué se calcula el determinante de esta cosa? Bueno, porque lo que ocurre es que las funciones lineales cumplen que
X, definición, ¿verdad? X es vector propio de A si A por X les da lambda veces X, y en este caso lambda es el valor propio asociado a X, ¿verdad? ¿Qué es el valor propio de la matriz? De aquí viene eso, ¿verdad? Porque entonces, como los valores propios, ¿qué característica geométrica tienen los valores propios? Son aquellos en donde la función lineal te, te mantiene un subespacio vectorial invariante. ¿Por qué? Porque al multiplicar lambda por x, esto es un múltiplo de x. Quiere decir que vive en el mismo subespacio vectorial generado por x. Eso quiere decir que las transformaciones lineales dejan subespacios vectoriales invariantes. ¿Se entiende eso? Y este cálculo es para saber cuáles son esos valores propios, y ya con los valores propios se pueden encontrar los vectores propios, para encontrar cuáles son los subespacios vectoriales que la función lineal deja invariantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, el problema es que las raíces del polinomio característico pueden ser complejas, pueden ser valores complejos. Y ahí la interpretación geométrica se vuelve un poco confusa. Nosotros, para lo que necesitamos de cálculo, no lo vamos a necesitar, porque resulta que, dado que la matriz hessiana tiene estas entradas iguales, los valores propios de las matrices hessianas de las funciones de clase C2 de R2 en R no van a tener valores propios complejos, es decir, siempre son reales sus valores propios. Pero bueno, les voy a hacer un pequeño comentario. Para entender la interpretación geométrica de esta cuestión, cuando el valor propio es un valor complejo, lo que hay que imaginarse es que esta matriz, en lugar de tener entradas reales, tiene, en lugar de que, de pensar que los espacios de las entradas de esta matriz son reales, son complejos, pero con parte imaginaria igual a 0. Y lo que pasa en ese caso es que efectivamente estas funciones lineales, pero vistas como de C2 en C2, dejan subespacios vectoriales invariantes. Solo que como esto es un complejo y esto es un complejo, el subespacio vectorial ya no va a ser una recta, sino va a ser un plano, es una superficie, una dos variedad. A lo mejor ya la regué mucho y ya me aloqué mucho. Ya me confundió. Ajá. Pero bueno, si eso los hizo bolas, no se preocupen, esto no lo vamos a necesitar para cálculo. Lo único que les digo, cuando lleven variable compleja, es que para entender la interpretación geométrica de esto, cuando el valor propio es complejo, hay que imaginarse que esta es una función lineal de C2 en C2 y ya. ¿De acuerdo, Gabriel? Ok, profesor. Dale. ¿Ya mandé esta foto? Ya. Ok. Bueno, ahora. Déjenme sacar esto. Bien. Como este es el polinomio, ¿cuál es la fórmula para encontrar las raíces de lambda? Pues hay que usar la chicharronera. Ángeli. Entonces, ¿quiénes son las raíces de lambda? ¿Quiénes son las raíces del polinomio característico? Las dos raíces. Es menos esto, o sea, queda a más de, más menos la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De b cuadrada, o sea, 4AC.
A más D al cuadrado menos 4 veces AC, pero A vale 1 y C es todo esto. O sea, menos 4 veces AD menos BC. Y todo sobre 2. ¿Están de acuerdo que estas son las raíces del polinomio característico? Sí, ¿Vale? Bien. Pero fíjense que esto está en términos de la traza y del determinante. Esto es igual a la traza de la matriz A más menos la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A. Y todo sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Sale? va. Bien. Entonces, ¿cuándo van a tener raíces complejas? Esto está en R. Pues ahí tenemos el discriminante, ¿no? Y solo si Esa diferencia sea menor que 0. A más B al cuadrado menos 4 veces el determinante, que es AD menos BC, es mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Profesor, ¿no tenía que poner traza de A al cuadrado? Sí, esta es la traza al cuadrado, ¿no? Simón, sí. Ya. ¿Sale? Ok. Ahora, bueno, esto está en R para la matriz hessiana, ¿eh? Aquí ya regreso a eso, nada más antes. ¿Sale? Bueno. ¿Por qué? En la matriz hessiana, ¿cuáles son las entradas que son iguales? Las de la diagonal, la antidiagonal. ¿Quiénes son esas? En la matriz A, B y C son iguales, ¿lo ven? Entonces, B y C son iguales. ¿Y eso qué? Bueno, hay que desarrollar esto, ¿no? Esto es igual a ¿qué? A cuadrada más AD más D cuadrada menos, 2 más 2AD menos 4AD más 4BC. ¿Sale? ¿Y qué me queda? A cuadrada menos 2AD más D cuadrada más 4BC. Pero eso es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Eso es A menos D al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Más 4AC. Esto es mayor o igual que 0. No es A menos D. AD. No, porque... no, perdón. Esto es BC. O sea, te queda A cuadrada menos 2AD más D cuadrada. Pero todo esto es A menos D al cuadrado, ¿sí o no? Ya, sí, profe. Más 4BC. Pero como B en la matriz hessiana, B es igual a C, o sea que esto es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0, siempre es mayor o igual que 0 y nunca tienes nunca tienes valores propios complejos. Y ya con eso se demuestra que nunca vas a tener esa situación en los campos gradientes. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, los valores propios de las matrices hessianas de funciones de clase C2 de un dominio de R2 en R siempre son valores propios reales. ¿Va?
Bueno, ahora, punto y aparte. Si me da tiempo les hago las cuentas, pero estas son cuentas sencillas que pueden hacer. Bueno, ¿qué puede ocurrir en general? Bueno, ya descarto, ya no me voy a meter con valores propios complejos porque no los vamos a necesitar, solo estamos en el caso de los de matrices con valores propios reales. Ahora, respecto a las matrices de 2 por 2, con un cambio de coordenadas obtenemos los siguientes tipos. Ahorita ya no me va a dar tiempo de precisar qué es esto de que con un cambio de coordenadas, la demostración es latosa, eso se ve en ecuaciones diferenciales, obviamente yo no lo voy a hacer, nada más quiero que me sigan la idea. Entonces, hay 3 tipos de matrices, pueden pensar que son 3 tipos de matrices canónicas en términos de los valores propios de la matriz. Con un cambio de coordenadas, la matriz se va a ver así, tipo 1, tipo 2, va a ser así, y tipo 3 va a ser así, A1, 0, A. Ok. Bueno, aquí los valores propios son complejos, o sea que nosotros para las matrices hessianas no tenemos de este estilo, con B distinto de 0, ¿eh? Los valores propios son complejos. Entonces, para nosotros esto no importa. Aquí los valores propios son iguales. Y aquí los valores propios son iguales a. O sea, lambda 1 y 2 es igual a A. Y aquí los valores propios son lambda 1 es A y lambda 2 es B. Que pueden ser iguales, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre esta matriz cuando A es igual a B a esta matriz en que los dos valores propios a fuerza son el mismo valor? En que esta matriz solo deja una recta invariante y esta matriz deja 2 rectas invariantes. ¿Sale? Bueno. Ahora, fíjense cómo son las trazas aquí. Bueno, me quedan 10 minutos. A ver qué alcanzo a decir. Bueno. Sí. Dejen regreso a la matriz hessiana. ¿Dónde está? Ok, ya. Nuestra matriz hessiana
en X0, acuérdense que es de la forma la segunda parcial respecto a X dos veces en X0. Estas que son iguales Vale. Entonces, fíjense. Si ustedes quieren saber el comportamiento de este campo en términos de los tres comportamientos posibles que les dije hace rato, sí. Bueno, espero que no tengan que salir corriendo porque voy como con el tiempo encima y ya quiero acabar esto. A ver. Fíjense. ¿Qué va a pasar aquí? A lo mejor ya no me da tiempo de explicar por qué aquí los dos valores propios son negativos. Tiene que ver con que si ustedes se paran aquí en un punto, la flecha de este vector apunta hacia afuera. ¿Qué quiere decir que lo están volteando? Pues que si están sobre una... Si este fuera un vector propio, la imagen de esta flecha, de aquí para acá, la tienen que solo multiplicar por el valor propio. Como está invirtiendo el sentido, por eso tiene que el valor propio ser negativo. Y en este caso, ambos valores propios tienen que ser negativos. ¿Lo ven? ¿Se entendió eso? ¿Cuándo va a ocurrir este caso? Cuando los dos valores propios son positivos. Ok, y el segundo caso, huela que es cuando son negativos, y el tercero cuando uno es positivo y otro No, negativo. lo dije al revés, ¿no? Este es cuando los dos valores propios son negativos, porque invierte el sentido de la flecha. Simón. Este caso ocurre cuando los dos valores propios son positivos. Y este caso ocurre cuando un valor propio es positivo y el otro es negativo. ¿Se ve la lógica? Sí, profesor, sí. Y de ahí viene ese teorema. ¿Por qué? Porque para saber si las flechas apuntan hacia afuera o hacia adentro, lo que tienen que saber es el signo de los valores propios de esta matriz. Pero, ¿eso de qué depende? Bueno, lo primero que les voy a decir, que ya lo voy a escribir nada más así porque no me da tiempo de hacerle las cuentas, es lo siguiente. A ver. Observación. Requiere demostración, pero no lo voy a hacer ahorita. Si el determinante de una matriz es negativo, entonces tiene valores propios reales con distinto signo. Por eso la matriz hessiana, si tiene determinante negativo, lo que tenemos es punto crítico. Por esto de aquí. 2. Si el determinante de la matriz es positivo y ¿cómo sabemos el signo del valor propio? Déjenme regresar a la fórmula de los valores propios en términos de la traza y del determinante. Fíjense. ¿Qué pasa si este real es positivo? Pues va a ocurrir que al elevar esto al cuadrado le tienen que restar algo positivo. Es decir, lo que obtienen aquí adentro es algo más pequeño que la traza al cuadrado.
Al tomar raíz de eso, lo que van a obtener es algo en valor absoluto más pequeño que la traza de A. Por eso, ambos valores propios van a tener el mismo signo cuando el determinante es positivo. Ya no lo voy a escribir porque ya no me da tiempo, pero esa es la razón. De manera que si cuando el determinante es positivo, esto no altera, esto en valor absoluto es más pequeño que esto, el signo de este número real es el signo de la traza de A. ¿Lo ven? Sí, profe. Ahora, en el teorema que ven de máximos y mínimos con la clasificación de los puntos críticos con la hessiana, en lo único que hay que fijarse es en el signo de esta entrada. ¿A qué se debe eso? Ay, ahorita se me fue el avión. Siempre se me olvida esta parte. A ver. Y ya no lo, ahorita ya no me va a dar tiempo de checarlo. Creo que ya vámonos. Ya vámonos, espérame. Denme un momento. Va, usted relájese. A nosotros nos pasan los exámenes y en las guías. Ajá, miren. Ya me acordé. Fíjense. Noten que cuando ustedes aplican esta matriz al vector canónico E1, estas matrices, ¿por qué conviene hacer el cambio de coordenadas para que se vean así? Porque entonces los vectores propios son los vectores canónicos. ¿Sí lo ven? En este caso, si le aplican esta matriz al E1, les va a quedar A veces A1. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Entonces, como el E1 es un vector propio, para saber si la flecha va hacia adentro o hacia afuera, solo necesitas saber si en la primer coordenada, si el primer vector canónico, dado que es un vector propio, te lo va a dejar en el mismo sentido o te lo va a invertir. Y por eso, para saber si tienes un máximo local o un mínimo local, solamente basta ver el signo de esta entrada. Porque cuando haces el cambio de coordenadas, la matriz se ve así y el vector canónico E1 es un vector propio y con ver si la flecha la deja en el mismo sentido o la invierte, con eso basta para saber si tienes este caso o este caso y listo. Ya, ahora sí, perfecto. Entonces, si el determinante de A es positivo y la segunda parcial de F respecto de X en X0 es negativo, entonces F tiene, ¿qué cosa? Si le invierte el sentido, la función crece al acercarse al punto y entonces tenemos un máximo local. Y 3, si el determinante de A es positivo y la segunda parcial de F respecto de X es positivo, entonces F tiene un mínimo local. Y aquí obviamente, este ya es el teorema de la clasificación. Aquí A es la matriz hessiana, ¿verdad? De F en X0. Y por eso ese teorema dice eso. ¿Cómo ven? Está Todo bonito, chido. ¿verdad? Así es, porque ya estamos combinando cosas que vimos en lineal.
Aquí está evaluado en X0. Este de aquí sí. Esto evaluado en X0. Sí, gracias, Cristian. Y hasta acabé a tiempo. Bueno, un poco atropellado, pero bueno. Pues esto es lo que está detrás de este teorema, ¿sale?